Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en los documentos que fundaron a Morena y cómo han ido cambiando. La idea central es hacer un análisis crítico, ¿no? Ver esos textos originales y preguntarnos cómo deberían ajustarse ahora que Morena ya no es oposición, sino la fuerza principal en México. Tenemos aquí los documentos básicos oficiales, los actualizados a diciembre de 2024. Y también análisis académicos, artículos de prensa que hablan de tensiones internas, voces de militantes. La misión, digamos, es entender esas fricciones entre lo que se escribió al principio y lo complicado que es gobernar y mantener unido al partido. Ok, entonces empecemos por el principio. Los documentos pintan un ideal, ¿verdad? Claro, describen a Morena como un partido movimiento, de izquierda, humanista, antineoliberal, muy enfocado en justicia social, democracia participativa, soberanía y la lucha anticorrupción como estandarte. Se ve como heredero de luchas históricas mexicanas. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando eso choca con la realidad de estar en el poder? Ahí empiezan las tensiones que mencionan las fuentes. Justamente, gobernar dentro de un sistema como el actual, pues te obliga a cierto pragmatismo. Es algo que analiza, por ejemplo, un artículo de la revista Tlatelolco. Y ese pragmatismo implica, a veces, negociar con élites económicas, quizá incorporar gente de otros partidos, o sea, moderar un poco el discurso original para poder gobernar, para asegurar la gobernabilidad. Es una tensión casi inevitable, me parece. Y un ejemplo muy concreto de eso, que recuerdo haber leído en Proceso, fue esa discusión en el Congreso Nacional de 2022, sobre si quitar o no la palabra izquierda de la definición oficial del partido en los documentos. Ahí la cosa se puso realmente interesante, ¿no? Sí, porque toca la identidad misma del partido frente a su nueva posición dominante. Ya no es lo mismo ser oposición que ser gobierno. Totalmente. Ahora, si miramos hacia adentro del partido, los estatutos prometen maravillas, ¿no? Democracia interna, participación de las bases, ética, nada de facciones, transparencia. Crearon hasta un Instituto de Formación Política, el INFP, y una Comisión de Honestidad y Justicia, la CNHJ, para asegurar todo esto. Pero, ¿se cumple? Pues la evidencia que recogen varias fuentes, pienso en la Revista Mexicana de Estudios Electorales, Gato Pardo, Milenio, sugiere que es más complicado. Se habla de una institucionalización débil, muy ligada históricamente a la figura de López Obrador. Y su distanciamiento formal al ser presidente, pues dejó como un vacío de liderazgo, ¿no? Y a pesar de que los estatutos prohíben las facciones, se reportan conflictos internos muy fuertes, luchas por el control del partido. Bueno, bastante públicas algunas. Claro. Y ni hablar del tema del padrón de militantes. Eso fue un problemón recurrente. La falta de un padrón confiable llevó a que el Tribunal Electoral, el TPJF, tuviera que intervenir varias veces. Incluso ordenó usar encuestas para elegir dirigentes en 2020. Un método que, bueno, aunque está en los estatutos para candidaturas, usarlo para dirigentes generó mucha polémica. Muchísima. Cuestionó la autonomía del partido y sobre todo la participación directa de la militancia en elegir a sus propios líderes. Fue un punto de quiebre, creo yo. Y esa tensión se ve también en el debate sobre la transparencia, ¿no? Sí, fíjate. Milenio contaba de discusiones sobre si las reuniones importantes del Consejo Político debían ser públicas, como pide la ley y algunos militantes, o privadas, para discutir con más libertad, digamos. A eso se suman reportes, por ejemplo, en Proceso, sobre cambios en los estatutos que buscarían como limitar la crítica interna, prohibiendo cuestionar procesos como las encuestas y también señalamientos de que se silencian voces disidentes. Es complejo. Y hablando de estructuras y desafíos, ¿qué onda con la formación ideológica? Porque se supone que para eso está el INEFEPA. Gato Pardo mencionaba esfuerzos como Morenflix, pero como que no pegó mucho, ¿no? Con baja audiencia. Ajá. Y señalan que el INFP parece más enfocado en el activismo práctico, redes sociales, organizar gente, que en dar una formación ideológica sólida y profunda. Esto genera frustración en algunos sectores, claro, y quizá un vacío ideológico, como apuntaba una exmilitante, Estefanía Veloz, en esa misma nota. Bueno, y llegamos a la actualización de documentos de diciembre de 2024. Se supone que buscan consolidar la cuarta transformación, hablar del segundo piso. Pero la pregunta es,
¿Estas actualizaciones realmente agarran al toro por los cuernos? ¿Abordan estas tensiones que hemos platicado? Pues las críticas y los análisis sugieren que todavía hay áreas clave que o no se tocan o requieren más trabajo. Por ejemplo, fortalecer los mecanismos internos para resolver conflictos, para no depender tanto del Tribunal Electoral, o clarificar bien el peso y la transparencia de las encuestas frente al voto directo de la militancia en decisiones clave. Entiendo. Y también, bueno, enfrentar la contradicción entre ese discurso tan fuerte contra la corrupción y señalamientos específicos de presuntos casos que mencionan algunas fuentes como El Sol de México. Y creo que es fundamental potenciar de verdad el rol formativo e ideológico del INEFEP, que no sea solo activismo digital. Sí, totalmente. Y también se oyen voces, por ejemplo, las que surgieron en la Convención Nacional Morenista, que piden definir mejor la relación con los movimientos sociales, más allá de solo buscar el voto, y aprender a manejar la crítica interna de forma constructiva, ¿no? En lugar de la polarización y la descalificación que a veces vemos en redes como describe Gatopado. Exacto. Es un desafío enorme. Entonces, resumiendo un poco, Morena está en esa encrucijada clásica de un movimiento que llega al poder. Tiene que adaptar su identidad, su estructura, a ser el partido dominante, pero sin perder lo que le dio origen. Es balancear principios y pragmatismo. Justamente. Y la gran pregunta sobre su futuro está ahí, sobre la mesa. ¿Se consolidará como una izquierda renovada, con democracia interna real y fuerte? ¿O el pragmatismo de gobernar lo irá convirtiendo poco a poco en una maquinaria electoral más tradicional? Es el riesgo que ven algunas voces críticas desde adentro. Y dejamos una reflexión final para quien nos escucha. ¿Puede un partido que nació con ideales tan fuertes de cambio y crítica al sistema reformularse a sí mismo, ahora que es el actor principal, sin traicionar esos principios fundacionales? ¿O es inevitable que el ejercicio del poder lo transforme, lo vuelva más pragmático y lo aleje quizá de esas raíces originales? Hay que dar a pregunta.